Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Notas del Grimorio. Para quienes por primera vez nos acompañan, en este segmento del canal charlamos sobre preguntas y comentarios que nos hacen en nuestros programas regulares. En esta ocasión nos enfocaremos en una serie de críticas y dudas que surgieron en el programa titulado «Esos diminutos seres invisibles, el mayor error de la ciencia», cuyo enlace les dejo en la pantalla o en la descripción. Yo soy Laura Quijano y esto es El Grimorio, el lugar donde convergen la ciencia, la magia y el misterio. En el programa anterior, que trató sobre la teoría de los virus y las objeciones a su existencia, surgieron diversas críticas y dudas que son las que serán el eje central del programa de hoy. En ellas me voy a referir. Pero a diferencia de otros programas de Notas del Grimorio, no voy a referirme a comentario por comentario, sino que voy a tomar los tópicos o los temas que varios de los comentarios englobaron o se refirieron a ellos. Porque muchos de estos comentarios eran muy extensos y en varias ocasiones el mismo tipo de tema se repetía. Para eso voy a tener aquí mis notas para no olvidar nada y comenzamos. En primer lugar, me alegra ver que haya tantas personas que estén dispuestas a abrirse a nuevas perspectivas sobre la realidad, de que estén dispuestas a tener una mente abierta y a aceptar que muchas de las creencias que hemos mantenido, que se nos han inculcado en la niñez, no corresponden con la realidad o no son como nosotros pensábamos o como la gente pensaba que era. Eso estuvo muy bien, pero también me llamó mucho la atención aquí el grado de negatividad que hubo en varios de los comentarios, de las críticas especialmente, que no me sorprendió, pero sí me llamó la atención por el tipo de reacción que reflejaban. Era un tipo de reacción muy influido por una emoción, por una situación emocional, como que estaban no escuchando y reflexionando sobre la información que yo les estaba brindando, sino más bien estaban reaccionando sacudidos ante esa información de una manera, irreflexiva, automática prácticamente. De hecho, en muchos de los casos se nota que están repitiendo, es como si estuvieran repitiendo palabra por palabra lo que han escuchado o lo que han visto o lo que han leído, especialmente en los grandes medios de comunicación, sin darse a la oportunidad de hacerse conscientes de que lo están haciendo, de que están repitiendo un discurso de otros y que no están reflejando sus propios pensamientos o el resultado de sus propias reflexiones. Todo esto me puso a pensar en dos cosas. Una, que a pesar de que hemos hablado en el canal sobre la aspiración de elevar nuestro nivel de conciencia y de no dejarnos gobernar por las creencias programadas en la niñez para dejar de reaccionar y comenzar a actuar, a pesar de eso, se presentaron estas situaciones de reacciones y no de reflexión o de escuchar y de pensar. Y por otro lado, me hizo pensar también, y está muy relacionado con la reacción inconsciente, en lo extendido que está el fenómeno de la disonancia cognitiva. De la disonancia cognitiva traté el año pasado en un programa sobre precisamente la mecánica de las creencias profundas. Este fenómeno se presenta cuando una persona tiene una creencia profunda, muy arraigada en su psique, que entra en contradicción con una nueva información, un nuevo dato o un nuevo hecho que está viendo, o que está escuchando o que está leyendo. Cuando la persona se enfrenta a esta nueva información, su mente trata de compaginar esa nueva información con esa creencia que tiene muy profunda. Pero como se contradice, entonces se produce un choque, una disonancia. Por eso se llama disonancia cognitiva. Y
como producto de ese choque, de esa disonancia cognitiva, la persona se altera, se enoja e intenta eliminar la nueva información o minimizarla o ridiculizarla o rechazarla. Porque en esta dinámica, en este fenómeno, esa creencia profunda que está muy adentro de la persona está siendo vista como una posesión o como parte de su identidad. Es un asunto del ego. Esa creencia es tan fuerte, está tan profundamente arraigada en la persona que es como si fuera parte de la misma persona. Entonces la persona siente que cuando es puesta en duda, cuando es atacada o señalada, es como si la estuvieran señalando a ella o como si estuvieran tratando de quitarle una de sus posesiones. Por eso va a reaccionar tratando de defenderla como si fuera una posesión o como si fuera la defensa de su propia identidad. Y esto parece haber sucedido entonces con varios de estas críticas que recibimos con respecto a este programa sobre la teoría de los virus, que da a entender que para muchas personas creer en los virus es una creencia profundamente arraigada y que está siendo sacudida por la información que les estábamos brindando. ¿En qué consistieron las críticas? Veamos. Varios de los comentarios se quejaron de que yo estuviera invalidando la ciencia. Dijeron que la ciencia es buena, que aunque a veces comete errores, no se puede decir que toda esté distorsionada o equivocada, e incluso defendieron el honor de los científicos, tanto como personas como profesionales. Dijeron inclusive que todos siempre son rigurosos con sus descubrimientos. A esto debo indicar primero que es importante que presten atención a lo que estoy diciendo, que escuchen, porque yo en ningún momento he negado el valor de la ciencia como fuente de información sobre la realidad física. Es una de las fuentes de información más valiosas con las que contamos. Lo que hicimos en el programa fue referirnos a una teoría específica, una de las muchas teorías que hay en la ciencia. Esa teoría en particular no ha sido comprobada científicamente, precisamente por los medios científicos. Entonces, eso es valorar la ciencia. Lo que estábamos haciendo es me estaba refiriendo a una teoría, la teoría de los virus. Por otro lado, es importante recordar que los científicos son personas, son seres humanos. Y aunque la mayoría trabaja de buena fe y hace sus investigaciones o su trabajo o lo que ellos están acostumbrados a hacer, eso no excluye que haya personas en estas ramas que no tengan motivaciones enraizadas en la ciencia o en los descubrimientos o en la exploración. Ha habido y hay científicos que ocultan resultados o que los ignoran o que los cambian. También es importante recordar que la mayoría de los profesionales de las ramas, por ejemplo, de los estudios de la salud, están acostumbrados a seguir los lineamientos en los que se formaron. O sea, ellos respetan, la mayoría de las veces respetan lo que les han sido enseñado o lo que les han inculcado en la universidad o en sus estudios y no suelen cuestionar lo que aparece en los artículos oficiales o en los discursos oficiales, ni tampoco cuestionan lo que se les dice que hay en el laboratorio. Entonces, tampoco se puede decir que estas personas van a estar cuestionando todo lo que con lo que están trabajando. Además, también hay que recordar que no son todos los científicos los que están de acuerdo. Hay muchos científicos que han sido investigadores, porque hay que recordar una cosa, no todos los profesionales de estas ciencias son investigadores. La mayoría siguen protocolos o siguen trabajos rutinarios. Son una minoría de todo este enorme campo de trabajo que son realmente investigadores, que se dedican a la investigación. Y en el campo de los investigadores ha habido ya muchos
que se han opuesto a diferentes teorías y planteamientos en cuenta la teoría de los virus, que la han objetado, que han presentado sus estudios y han sido o acallados o censurados o inclusive expulsados del gremio. ¿Por parte de quién? Del establishment. También hay que recordar que no es lo mismo la ciencia que las instituciones oficiales o que los medios de prensa. Las instituciones o los medios de prensa son entes de tipo político comercial, especialmente, y toman decisiones de tipo político. No tienen nada que ver con lo científico. Eso es importante. Otra observación que recibí fue que no es cierto que la teoría de los virus no está comprobada, que existen abrumadoras pruebas de su existencia, incluyendo la microfotografía, la secuencia del genoma y la definición de su estructura molecular. A esta observación hay que decir, primero que las imágenes que abundan en Internet y en los libros sobre los virus o sobre los supuestos virus son representaciones artísticas de lo que se supone que sería la imagen o el aspecto de estos supuestos virus. No son visualizaciones directas de ellos. En segundo lugar, las microfotografías no son de virus, sino de muestras de material celular. Y aquellas que parecen que son de virus aislados o que parece que son aislados, en realidad son artefactos del aparato. En otras ocasiones, estas microfotografías corresponden a otras estructuras moleculares que están dentro de nuestro cuerpo, dentro del material celular que se revisa, como por ejemplo los exosomas, tal como lo demostró recientemente el Dr. Andrew Kaufman en relación con el virus de moda. En tercer lugar, cuando nos referimos a la secuencia del genoma, secuenciar el genoma del material genético de una muestra, incluso definir su estructura, no comprueba la existencia o no comprueba que pertenezca a un virus. Y en cuarto lugar, se han referido a los virus buenos, que son en realidad estructuras moleculares que cumplen funciones benéficas para el cuerpo. Aquí ya no podemos hablar de virus en realidad, porque virus, por definición, es un agente patógeno, un agente que produce enfermedades. Entonces, si tenemos estructuras moleculares que producen beneficio para el cuerpo, ya no estamos hablando de agentes patógenos. En general, mientras no se aísle y se purifique un virus, no se puede comprobar su existencia. En conexión con lo anterior, también se añaden otras críticas, como por ejemplo que se dice que sí está comprobado el ligamen entre los virus y las infecciones de muchas enfermedades, debido a que primero hay un gran número de infectados, entonces como hay un gran número de infectados es evidente que hay esta conexión. Y segundo, que se han hecho pruebas con muestras de tejido infectado que han contagiado la enfermedad a muestras de tejido sano. En relación con estas observaciones debo decir, primero que el hecho de que haya un grupo de personas o un gran número de personas que manifiesten un determinado tipo de síntomas no significa que todas estén enfermas de lo mismo o que todas hayan tenido la misma causa, porque los síntomas pueden corresponder a una N cantidad de posibilidades, incluyendo otras que no son enfermedades. Entonces, eso no comprueba el ligamen entre un virus y una infección. Y en segundo lugar, en relación con lo de los tejidos, en estas pruebas en las que se toma una muestra de tejido infectado y se le aplica a una muestra de tejido sano, y con eso, y al ver que el tejido sano decae y muere, decir que es por la infección, el problema es que no hay grupos de control. O sea, no hay una observación de tejidos sanos a los que no se les ha agregado ninguna muestra de tejido infectado y ver si realmente siguen sanos. Al contrario, decaen también, mueren también.
entonces significa que los tejidos sanos están decayendo y muriendo no por ninguna infección ni por ningún virus, sino por la privación de nutrientes y por la aplicación de antibióticos. Otras personas en este mismo sentido se molestaron o evidentemente manifestaron su molestia porque dijeron que negar la existencia de los virus era negar la eficacia de la inmunización que, según ellas, han salvado muchas vidas y ha permitido el aumento de la esperanza de vida. Fíjate en la historia, me dijeron. Y en la historia me he fijado. El aumento en la esperanza de vida y el declive de muchas enfermedades no se debe a los programas de inmunización ni a la aplicación de antibióticos, porque estos aparecieron tarde, cuando ya las cifras de fallecidos y de infectados o de enfermos estaban en completo declive, o sea, no tuvieron ninguna influencia en este descenso de las enfermedades y de los fallecimientos. En cambio, la esperanza de vida se debió a otros factores, por ejemplo, a un mayor acceso al agua potable y a los alimentos, a una mejor aplicación de medidas de higiene que mantienen a raya hongos y bacterias patógenas y a una disminución en los conflictos armados o de las guerras. Eso se vio mucho a lo largo del siglo XX, aunque parece que ha habido guerras toda la vida. En realidad, la disminución de este tipo de enfrentamientos produjo una estabilidad mayor en la vida de muchas personas y eso permitió el aumento en la esperanza de vida también. Otras críticas se refirieron al cuestionamiento de las fuentes. Dicen que como yo no soy médico ni microbióloga, no tengo derecho a opinar sobre este tema. En relación con esto, primero, debo decir que yo respeto las fronteras profesionales, respeto el trabajo que hacen las personas en sus respectivos campos de acción y por esa razón todas las informaciones que les estoy compartiendo, todo lo que he revisado sobre este tema, me he apoyado en las fuentes de científicos, investigadores, microbiólogos, biólogos, personas que han estudiado y que son del campo y que han presentado sus estudios y sus pruebas para poder afirmar o para poder sostener que la teoría de los virus no es una teoría comprobada científicamente. En segundo lugar, habiendo indagado mis fuentes expertas, también me considero una persona con la capacidad suficiente para estudiar y analizar lo que leo, pensar sobre y reflexionar sobre lo que estoy recibiendo, la información que estoy recibiendo y sacar mis propias conclusiones. No es necesario entonces que yo tenga que graduarme de una carrera científica para poder pensar con espíritu crítico, para poder analizar lo que se me está presentando, lo que se me está diciendo y considerar qué tiene de lógico o qué tiene de coherente en el discurso que se me está presentando. De hecho, he notado que muchas de las críticas me señalan como acientífica, negacionista, promotora de los antivacunas, etcétera, etcétera. En este tipo de discursos, lo que noto más bien es una repetición casi que palabra por palabra del discurso oficial que está en los medios de prensa y en las presentaciones de la ciencia oficial, que no tiene nada que ver con la verdadera ciencia, que son instituciones de tipo político y que toman decisiones de este tipo. Para mí es evidente que saber pensar de forma independiente y crítica no es un pecado, es un deber. Y a quien critica este tipo de pensamiento independiente o crítico no está contribuyendo a la ciencia. Y en relación con este tema, voy a hacer una acotación con respecto al término antivacunas, que se utiliza veo que se utiliza mucho como si fuera un insulto, como si fuera un sinónimo de persona que no piensa o persona que no es inteligente o que está en contra de la ciencia.
hay que tener mucho cuidado porque en realidad, tal como hemos estado revisando todo esto, si aceptamos que los virus no han sido comprobados científicamente, entonces tenemos que poner en duda la eficacia o la necesidad de un sistema de inmunización artificial. Porque si no hay nada que atacar, entonces ¿para qué nos vamos a prevenir contra eso? En este tipo de fundamento no hay nada de tonto, ni de irracional, ni de ilógico, ni de acientífico. Al contrario, hay una fuerte motivación de tipo científica precisamente para poner en duda la conveniencia, la eficacia o la benevolencia de este tipo de campañas. Entonces, antes de criticar o de señalar a una persona que se opone a una inmunización obligatoria, por ejemplo, o que se opone a cualquier tipo de inmunización de este tipo, lo mejor es primero investigar por qué es que se está oponiendo y qué hay detrás de todo este tipo de campañas en realidad. Si esta acotación sirve también para esta circunstancia y en general cuando estamos de frente a todo este tipo de información es importante primero estudiar lo que está sucediendo, documentarse, informarse sobre cuáles son las razones de este tipo de personas o este tipo de oposiciones en las personas. De hecho, cuando han señalado que yo debo callar en este tema, he sentido un intento de censura que resulta preocupante. Entonces, si pensamos diferente con respecto a un tema, debo callarme. Hay que recordar que la censura es uno de los actos más naturales de toda tiranía y es uno de los actos más anticientíficos que puede haber. Si uno quiere defender realmente la ciencia, uno tiene que estar dispuesto a cuestionar lo que la misma ciencia dice. Y eso es uno de los postulados principales de la ciencia. Además, si quieren refutar lo que yo estoy diciendo, sí les agradezco que presten mucha atención a lo que yo estoy diciendo, para que refuten realmente mis palabras y no que se imaginen cosas que yo no he dicho. Por ejemplo, en ningún momento yo he negado la existencia de las bacterias. Ni siquiera he negado la posibilidad de que existan bacterias que no sean convenientes para nuestro bienestar. También alguien que se refirió al tema de Pasteur, que dijo que dónde estaba aquel que acusó de fraude a Pasteur, que lo mostrara. Lo repito, tal como lo dije en el video, lo digo ahora. Basándose en las notas de laboratorio de Louis Pasteur, el investigador histórico Gerald Gayson de la Universidad de Princeton demostró que Pasteur había cometido un fraude científico, o sea, había falsificado los resultados de sus experimentos. No fue un error metodológico, fue un verdadero fraude. Y así lo publicó Gerald Gayson en su libro La ciencia secreta de Louis Pasteur. Por otro lado, aparte ya de las críticas, hubo quienes externaron dudas sobre la causa real de las enfermedades supuestamente infecciosas. Y eso es comprensible. Por ejemplo, algunos se preguntaron por qué, si los virus no existen, las inmunizaciones sí funcionan. A esto hay que decir que, con respecto a las inmunizaciones, que no es posible demostrar que una persona que ha sido inmunizada sin la inmunización habría tenido la enfermedad. O sea, no es posible demostrar que, por ejemplo, si Pedro recibe la inmunización contra el sarampión, si Pedro no la hubiera recibido, entonces definitivamente Pedro se hubiera enfermado. Eso no es posible demostrarlo. Lo que sí es posible advertir es que hay muchas personas que reciben inmunizaciones y aún así se enferman de las enfermedades que supuestamente no deberían enfermar. Con respecto a la causa real de las enfermedades, existen otras explicaciones que se salen del convencionalismo médico, como por ejemplo la nueva medicina germánica del Dr. Rieke Hamer, de la que ya hemos hablado con anterioridad.
En esta nueva medicina se propone o se establece todo un nuevo paradigma médico, a tal punto que ha recibido un rechazo frontal de parte de la institucionalidad médica, porque pone en entredicho todas las premisas sobre las que se basa la medicina hasta el momento, la medicina institucional y oficial. Pero es una alternativa que explica de una manera muy diferente de dónde provienen todas estas enfermedades supuestamente infecciosas, y él lo explica muy bien. Con respecto a la situación actual, que algunos señalaron como prueba de la existencia de estos agentes patógenos, hay que decir lo siguiente. En primer lugar, el supuesto virus que causa este mal, no ha sido debidamente aislado ni purificado. En segundo lugar, tal como lo han afirmado ya diversos expertos, la prueba que se utiliza para diagnosticar la presencia del supuesto virus no está diseñada para eso. Es un test que se utiliza para amplificar y revisar una secuencia o la secuencia de ARN que se ha obtenido de una muestra o fluido. Esta secuencia puede corresponder a cualquier estructura biológica dentro de la muestra, incluyendo lo que algunos conocen como virus, pero no necesariamente. Tan inadecuada es la prueba que muchas personas que no presentan ningún problema de salud han resultado positivas, y entonces la única explicación que se les ha ocurrido es decir que es que son asintomáticos, o sea que no tienen síntomas. Y en tercer lugar, decir que por el gran número de fallecidos es evidente que existe este supuesto virus también es un error, porque la gente siempre ha fallecido y sigue haciéndolo de muchas muy diversas causas. Lo que pasa es que en este momento, tal como lo han reportado ya médicos y enfermeras alrededor del mundo, se están atribuyendo a este mal una enorme cantidad de muertes que se deben a otros factores o que se deben a otras causas. Disentir es saludable. No tiene nada de malo en tener puntos de vista diferentes. Pero como he dicho con anterioridad, los temas que tocamos en el Grimorio no son convencionales o no son abordados con un enfoque convencional. Entonces este canal está hecho para gente de mente abierta. Y tener mente abierta no significa que vamos a aceptar solamente aquello que nos gusta o que va acorde con nuestras ideas. Tener mente abierta significa que uno está dispuesto a escuchar a alguien que está diciendo cosas que posiblemente van en contra de lo que uno cree, y tener el ánimo sereno suficiente para reflexionar sobre ello e inclusive para investigar profundamente sobre el tema. Y ahí se los dejo. Bien, muchas gracias por haberme acompañado. Ha sido un placer estar con ustedes hoy y nos vemos en el siguiente programa.